Bueno, hola a todos nuevamente. Este es el segundo video sobre cortes en el mediastino del anatomash. En este caso encontramos un corte coronal. Aquí estaré colocando una imagen para que pues se logre ubicar de la mejor forma. Debemos recordar que en este corte, este lado de acá va a ser el lado izquierdo, en este caso el pulmón izquierdo. Ahí encontramos el pulmón derecho. Debemos también recordar que este superior será inferior y que en el corte no vamos a estar moviendo desde posterior, esto será lo más posterior, hacia lo más anterior que será el ventrículo derecho, que pues ahorita lo veremos. Iniciando en el corte, empezando desde lo más posterior hasta lo más anterior, veamos cómo se forma o aparece lo que viene siendo la aorta descendente, en este caso torácica. También encontramos aquí lo que viene siendo unos bronquios izquierdos y unas venas pulmonares izquierdas. Yendo más hacia anterior, vemos cómo aparece lo que es el esófago de un color rosado. Recordamos que el esófago y la aorta descendente hacen parte del mediastino posterior, más precisamente es el lado izquierdo, pues es que lo vemos en este lado. Siguiendo moviendo hacia anterior, vemos como de estas venas pulmonares que vemos acá, venas pulmonares, vamos a ver cómo van a drenar en lo que va a ser la aurícula izquierda, venas pulmonares drenando en la aurícula izquierda, que posiblemente se va a comunicar con el ventrículo izquierdo que encontramos acá por su gran cantidad de miocardio. Pues si lo vamos a ver, tiene una cantidad muy abundante de miocardio para así poder contraerse bien y llevar la sangre de forma correcta al resto del cuerpo. Siguiendo en el corte vemos también cómo aparece la ramificación, la bifurcación de la tráquea con el bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho, y se puede aquí ver muy claramente que el bronquio fuente derecho es mucho más corto que el izquierdo. También, si seguimos la aorta, vemos cómo van a encontrar la última ramificación del callado de la aorta, que va a ser la arteria subclavia, en este caso izquierda. Vamos a encontrar la segunda ramificación del callado de la aorta, que va a ser la arteria carótida común izquierda. Y encontramos la primera ramificación de la aorta, del callado, que va a ser el tronco arterioso brachiocefálico. Tenemos aquí la llegada de dos vasos. Recordemos que este va a ser el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el tronco venoso brachiocefálico derecho. Recordemos aquí la parte del catéter, que el catéter se encontrará siempre en la vena cava superior. Veamos cómo esos dos vasos, estos dos troncos venosos, se van a unir para formar lo que es la vena cava superior y así drenar en lo que será la aurícula derecha. De hecho, aquí podemos ver lo que viene siendo la vena cava inferior, que será intrahepática, viendo cómo drena en la aurícula derecha junto a la vena cava superior, formando la misma aurícula derecha comunicándose con el ventrículo derecho. Siguiendo en el corte, vemos como aquí en esta parte se forma lo que viene siendo, o aparece lo que es la arteria pulmonar izquierda. Yo siguiendo moviéndonos anterior, vemos cómo se forma el tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, y sigamos el tronco pulmonar para que miremos cómo sale del ventrículo derecho. Forma el tronco pulmonar y sale del ventrículo derecho por un miocardio mucho menos abundante como lo ves en el izquierdo. Siguiendo la aorta, vemos cómo está callado de la aorta, vemos cómo va a salir, digamos aquí la aorta, veamos cómo esta aorta va a salir de lo que es el ventrículo izquierdo, formando la aorta ascendente, un ventrículo izquierdo con mucho miocardio. También logramos ver en la parte izquierda del corazón, vemos esta estructura que será el seno coronario. Recordar que el seno coronario transcurre por el septo aurículo ventricular izquierdo, por eso es que siempre la vamos a ver al lado de la aurícula izquierda. De hecho, aquí vemos cómo se forma el seno coronario por la llegada de las venas cardíacas, tanto magna como media como menor, forma lo que es el seno coronario, y el seno coronario va a desembocar en lo que va a ser la aurícula derecha, dando la sangre desoxigenada. Seguimos en el corte, también logramos ver, aquí pues se puede ver muy claramente lo que es la válvula mitral, comunicándose con la aurícula izquierda. También logramos ver en el corte, pues yendo más hacia anterior, lo más anterior recordemos que siempre va a ser el ventrículo derecho, pero que sea un ventrículo derecho con una cantidad mínima de miocardio, ya que pues la fuerza que necesita para contraerse es menor a diferencia de la que necesita el ventrículo izquierdo. Ahora para recapitular, vamos a ir en el corte, pero desde anterior hacia posterior. Recordemos que lo más anterior del tórax va a ser, o lo más anterior del corazón, va a ser el ventrículo derecho. De hecho, la primera estructura que vemos que se forma en el corazón, el ventrículo derecho, comunicándose con la aurícula derecha. Moviéndonos en el corte, vemos cómo esta aurícula derecha va a salir o va a drenar la vena cava inferior. Sigamos esta vena cava inferior y veamos cómo de la vena cava inferior se ramifican los troncos venosos, tanto izquierdo como derecho. También logramos ver cómo este ventrículo izquierdo, que es un miocardio mucho más grande, vemos cómo sale lo que es la aorta ascendente, formando
más adelante lo que viene siendo el callado de la aorta en este caso, con la primera ramificación que es el tronco arterioso brachiocefálico. La segunda ramificación, que será la arteria carótida común izquierda. Y la tercera ramificación, que será la arteria subclavia izquierda. También vemos cómo aparece, también siguiendo aquí este del ventrículo derecho, vemos cómo sale el tronco pulmonar, formando pues la arteria pulmonar tanto derecha como izquierda. Recordemos que la derecha va a pasar por debajo del callado de la aorta. También vemos cómo de esta vena cava, de esta aurícula derecha, drena lo que viene siendo la vena cava inferior, que va a ser intrahepática. También aquí vemos la aparición que se forma el seno coronario, que pasa por el septo auriculoventricular izquierdo. Es importante recordarlo. También si vemos cómo se bifurca la tráquea, tanto pues en tronco en el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Y vemos cómo ya empieza a desaparecer este ventrículo izquierdo y vemos cómo pues también encontramos aquí unas venas pulmonares. De hecho, si vemos claramente en esta parte derecha del corte, en el mediastino posterior, el lado derecho, vemos cómo vamos a ver una estructura. Aquí de hecho vemos una estructura que recordemos que va a ser, aquí se puede ver claramente. Esta de acá va a ser la vena asigus, que se encontrará en el mediastino posterior del lado derecho. Y recordemos que la vena asigus tendrá su callado cabalgando lo que será el bronquio derecho. Aquí hicimos aquí un orificio, será el callado de la vena asigus. Veamos cómo lo cabalga. La vena asigus al bronquio derecho. Y veamos cómo el callado de la vena asigus va a drenar en lo que va a ser, en lo que hace la vena cava superior, dando la sangre desoxigenada del todo, de toda la gran parte del tórax. Y si vamos a la más posterior, pues vemos ya igualmente formando el esófago y pues también vemos lo que es la aorta descendente. Esto sería todo este corte. Gracias por escuchar.